Buenas, buenas, 10 de abril, 12:56 mediodía o 12:56 de la tarde. Un gusto saludarles. Vean, este fragmento de este video de OPA, de la cobertura que le dieron a la Convención Nacional del Partido Liberación Nacional, evidentemente es del domingo pasado. Ya hoy estamos jueves, han pasado 4 días, lo tenía pendiente de revisar, pero me pareció sumamente interesante y me gustaría saber qué opinan de los comentarios que por aquí vamos a desprender. Es muy pequeño, es un extracto muy pequeño de la entrevista que le hizo Coqui a Álvaro Ramos padre, ¿ok? Vamos a escucharlo digamos, para hacer ahí la revisión correspondiente y ustedes me dicen a ver qué piensan, cómo lo ven, qué les parece. Un colorido. Don Álvaro, sí o sí el que gane, el candidato que gane, si en este caso es don Álvaro Ramos, tiene que hacer una cirugía mayor a Liberación Nacional, ¿verdad? Recuperar credibilidad, recuperar la cantidad de votos que tenían antes, levantar ese techo que hoy dicen las encuestas que ha bajado sustancialmente. ¿Por dónde iniciarían ustedes si son ganadores? Esa pregunta habría que hacérsela al candidato, o en este caso precandidato, que podría ser futuro candidato a muy corto plazo, hoy mismo en la noche, y al señor gerente de la campaña, al señor director general de la campaña, don Álvaro Ramírez. Pero yo le puedo contestar que el proceso ya inició, no es un proceso que hay que iniciar. El proceso ya inició primero con la separación de los líderes históricos. ¿Ya? Ese proceso es importante. Pero hoy le dieron el apoyo y siguen mostrándose. Lo que dijeron es que votaron por él, pero no tuvimos ningún apoyo en la campaña. La campaña la hicimos nosotros, la hizo Álvaro como candidato, que era un producto novedoso, diferente, porque lo han atacado y en alguna medida. Yo. Usted, todo el mundo lo ha atacado. Yo no lo ataqué, yo le pedí que fuera al programa, pero no quiso ir. No, es aceptable, no se preocupe, no tenga cuidado con eso. Lo han atacado diciendo que no tiene militancia y por otro lado, habrá una contradicción mayor. Usted me puede satisfacer en la lógica pura, la lógica que inventaron los griegos hace muchos años, hace más de 2000 años, en la lógica pura griega, ¿qué mayor contradicción que decir que lo apoya la cúpula, pero a la vez que no tiene militancia? Eso es absolutamente absurdo. La realidad es que hemos hecho la campaña nosotros con un... Bueno, aquí primer corte, vamos a ver. 4 cosas puntuales. Primero, dice que hubo una separación de los líderes históricos, ¿ok? Y la pregunta es, ¿de verdad una separación de los líderes históricos? Y lo voy a plantear en el siguiente entendido. O Álvaro Ramos, hijo y familia, tienen mucho dinero producto de su trabajo, producto de lo que han hecho en su vida, tienen unos ahorros ahí abundantes, o efectivamente algunos grupos dentro de Liberación le brindaron el músculo logístico, el músculo económico, el músculo en la estructura y el músculo de los equipos humanos, digamos, para hacer la precampaña que hizo. ¿Por qué? Porque Álvaro Ramos, donde iba, tenía equipos de grabación, alimentación, transporte, banderas, logística, todo eso cuesta y cuesta mucha plata. ¿Ok? Entonces, ha amasado pues una salud financiera, digámoslo así, bastante importante a lo largo de su vida, Álvaro Ramos hijo, que era el precandidato, ahora candidato, o efectivamente algunas estructuras del partido le brindaron esa maquinaria que le hizo posible hacer esa precampaña. Observen la, el montaje de la campaña particular de cada uno de los 4 precandidatos. Álvaro Ramos, Gilbert Jiménez, Carolina Delgado y Marvin Taylor. ¿Cuál era más robusta? ¿Cuál era más elaborada? ¿Cuál tenía más producción? Entonces, la separación de los líderes históricos a mí me deja ahí pensando un poquito. Ok, punto 2. Dice que Álvaro Ramos es un producto novedoso y diferente. Lo dice el papá. Y yo particularmente considero, y no sé qué les parece a ustedes, pues no sé si sea un producto novedoso y diferente. Es una persona diferente, sí, tanto así que se le cuestionó la militancia, ¿ok? Y por otro lado, creo que hay una disonancia, porque el discurso de Álvaro Ramos es apelando a la historia de liberación.
es un discurso tradicional, completamente tradicional. El hecho que lo hayan vestido con una camiseta de Nintendo y con un cubo Rubik, ¿verdad? Ahí dándole, 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 eso no significa necesariamente que sea un producto diferente, porque evidentemente no podían hacer eso ni con Marvin Taylor, ni con Carolina Delgado, ni con Gilbert Jiménez. Manejarlo de esa manera. Hay un factor edad y hay un factor en el que se quería canalizar un poco esa publicidad hacia público más jóvenes. ¿Ok? Más millennials, más jóvenes, ¿para qué? Para hacer un tema de identificación. Pero eso no significa necesariamente de que Álvaro Ramos sea un producto novedoso y diferente. No sé qué opinan ustedes. Punto 3. Coqui fue muy directo y muy astuto y muy respetuoso también. Respetuoso, ¿verdad? Porque don Álvaro Ramos padre dice que a Álvaro Ramos hijo lo han atacado y lo han atacado mucho. Particularmente, bueno, me imagino que en redes sociales habrán personas que se habrán dirigido de manera fuerte, muy fuerte a Álvaro Ramos, pero lo que es la prensa, lo que ha tratado es de hablar con él, de hacerle una entrevista, ¿ok? De invitarlo a un debate, de verlo en un debate. Y Coqui se incluye en ese grupo. Dice, yo no le he atacado. Lo que hizo fue reclamarle. ¿Cuál es el factor que utilizó la campaña o Álvaro Ramos hijo, ¿verdad? Para decir, voy a estos medios y no voy a estos. ¿Cuál es ese elemento discriminatorio, digamos, en el sentido estricto de la palabra? Porque discriminar es literalmente hacer unas cosas para acá y quedarme con otras. Entonces, ¿cuál fue ese elemento que lo llevó a decidir justamente por qué ir a esos medios y a los otros no? Alcance, audiencia. Yo pensaría que la audiencia en el octavo mandamiento es muy superior a la audiencia que algunos programas de los medios tradicionales pueden tener. Yo creo. No sé qué opinan ustedes. ¿Ok? Y el otro, el cuarto punto es uno sumamente interesante y me gustaría también compartírselo. Dice que haciendo un comparativo, ¿verdad? Bueno, habla Álvaro Ramos Padre, haciendo alusión más bien a la lógica de los griegos, pone dos factores comparativos, ¿ok? El que lo apoya a la cúpula, ese es un elemento que lo apoya a la cúpula, y el otro que no tiene militancia. Y dice que son contradictorios y lo deja ahí planteado. Y es ahí donde yo me pongo a pensar, vamos a ver, usando la lógica griega, si yo quiero poner dos elementos como falsos, digo, hay dos falsedades, hay dos discursos falsos, dos elementos falsos en el discurso, que son cuáles, que lo apoya la cúpula, o que es el candidato de la cúpula, y que además no tiene militancia. Pero cuando no lo planteo como falsedades, ¿verdad? Y lo planteo más bien como contradicción, entonces quiere decir de que hay un elemento que es verdadero y el otro es falso. Entonces, tenemos dos elementos. No tiene militancia y es el candidato de la cúpula, o con el apoyo de la cúpula. Evidentemente, tenemos que eliminar el que no tiene militancia porque de lo contrario no estaría participando y no sería en este momento el candidato de Liberación Nacional. Quiere decir que el elemento que nos queda por descarte es que tiene el apoyo de la cúpula. Y esto contradice inmediatamente el tema de la separación de los líderes históricos, porque los líderes históricos se pueden haber separado en el sentido de que ya no tienen cargos para el efecto de la campaña o la pre-campaña, pero eso no significa de que no le hayan dado su apoyo directamente a Álvaro Ramos, no solamente votando por él, sino con las estructuras que posiblemente, con las estructuras que lo apoyaron para generar toda la campaña que lo llevó a la candidatura. En otras palabras, Álvaro Ramos podría eventualmente ser el candidato que tiene el apoyo de la cúpula. Y eso fue lo que se manejó en discursos, principalmente de Gilbert Jiménez, desde el inicio. Entonces, ¿tenía razón Gilbert Jiménez o no? ¿Qué piensan ustedes? Y sigamos escuchando. Un equipo que está visible y usted no ha visto a ninguno de los clásicos ex candidatos, ex presidentes
en ningún puesto en la campaña. Ahora, si hay una pretensión de que hay un liberacionismo sin liberacionistas, pues eso no es posible. El liberacionismo tiene que tener como base inicial a los liberacionistas. Me disculpan el que no entiende ese concepto. Es decir, no vamos a traer a los chavistas, ¿verdad que no? No vamos a traer a los chavistas para que... Bueno, un político tiene que traer a todos. Sí, eso sigue, exactamente, pero esta era la campaña en liberación. Sí, usted primero tiene que convencer a los liberacionistas y a un grupo afín de pensamiento o afín de perspectiva futura de liberación. Lo que sigue es usar la base grande de liberación, que es el partido más grande, eso dice la última encuesta de CIEP, más pareciera que es el único partido que hay. Objetivamente, en términos estadísticos, si nos basamos Comparto. Sí, es el único partido que tiene y el único partido que fue capaz de hacer una convención abierta. Los demás van a ser nombrados o a dedo, por una persona o dos, o con billete. Entonces, el único partido que ha hecho una convención abierta, sin discriminación, es Liberación. Dicho esto, eso le permite unificar a los liberacionistas, que constituyen el grupo electoral más poderoso del país, y luego, además, no solo es el grupo más grande, sino que es el que tiene estructura política. Y esto es muy importante en política. Hoy se vio que pudo mover gente y no tuvo particularmente errores graves, ni mucho menos. Y además, a partir de ahí, formar un movimiento nacional. Ahí sí le compro la idea. Tenemos que ganar a todos los sectores, no solo son los partidos políticos, sino el concepto de sector. Trabajar con los sectores. Aprovechando esas palabras, eso significa que se van a ir al programa. Entonces, la puedo soñar, o todavía no la puedo soñar, don Álvaro. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Mejor la coordino con usted para que sí me la den. No, coordínela con la jefe de comunicación de la carrera. No, pero con mucho gusto, creo que... Ya es hora. Sí, señor. Antes de ir al último tracto, que es también cortito, vean. Primero que todo, dice don Álvaro Ramos, padre, de que no puede haber una campaña de liberación nacional sin liberacionistas, cuando se hace alusión al apoyo de la cúpula o de los líderes tradicionales, que más o menos viene a ser como lo mismo, ¿verdad? Entonces, son nuevamente comparativos que no encajan en el argumento. ¿Por qué? Porque evidentemente la campaña de liberación tiene que ser con liberacionistas. Eso nadie lo discute. Sería raro que fuera de otra manera. ¿Ok? Sin embargo, eso es diferente a decir que la campaña de Álvaro Ramos estuvo ajena, alejada o independiente de la cúpula y de los líderes tradicionales. Esas son dos cosas distintas. Nadie estaba diciendo que no metieran liberacionistas, sino que lo que evidenciaba algunas personas, lo que evidenciaban u observaban, era un músculo muy fuerte que apoyaba a Álvaro Ramos en equipos, en financiamiento, en logística, en estrategia y todo eso. Y adicionalmente, las figuras que aparecían junto a Álvaro Ramos, figuras conocidas del Partido Liberación Nacional, están total e íntimamente ligadas a los líderes históricos. Entonces, el hecho que los líderes históricos no figuraran en ningún cargo y solamente votaran por Álvaro Ramos, eso no significaba de que no tenía ese apoyo, ese sustento y ese músculo. Son dos cosas distintas. Luego, dice que primero tiene que convencer a los liberacionistas. Por supuesto que sí, este fue un dato que horas después de esa entrevista quedó revelado. En el 2021 hubo 431.000 personas que votaron en la Convención de Liberación y el pasado domingo votaron aproximadamente más o menos, poquito más o menos, 140.000 personas. Eso significa que menos de la tercera parte votó por Liberación. Entonces, el convencimiento que tenía que haber logrado Liberación en esa convención, ¿ok? Tenía que ir dirigido directa y específicamente a las personas que dejaron de creer en Liberación Nacional y no lo lograron. No lo lograron. 140.000 personas en comparación a 431.000, multipliquen 140.000 por 3 y no llega a 431.000 personas. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Y vamos a ver qué más dice don Álvaro Ramos Papá para finalizar.
No, no, usted sabe que siempre van a tener la puerta abierta y el canal obviamente a disposición para cuando quieran emitir un mensaje. Creo que la democracia tiene que empezar, porque a pesar de las diferencias, pues que nos podamos sentar todos a conversar, incluido la prensa que siempre está atenta a la agenda de don Álvaro y de todos los precandidatos. Sí, con mucho gusto. No, vea, una ventaja adicional. Si usted se fija en una campaña tan intensa, de solo 3 meses, eso implica una gran intensidad y una gran densidad, ¿verdad? Una enorme densidad. No resaltó ningún elemento de corrupción. Es decir, lo hago esta aseveración. No hay un solo elemento de corrupción y eso es extraordinario en el país, digamos, hablando en serio, eso es lo que más resalto. Y luego tampoco hubo violencia. Fíjense en este otro elemento. Pese a que el país está inmerso en una ola muy grave de violencia, muy fea, incluso la vemos no solo en la criminalidad organizada, la criminalidad común, sino también hasta en las carreteras, por cualquier cosa la gente se mata. En este caso, habiendo una campaña intensa con 4 participantes y sus respectivas huestes electorales, no tenemos un solo evento de violencia. Quiero resaltar este elemento porque es muy interesante. En el caso de Álvaro tuvo reuniones grandes, objetivamente en todas las provincias, recorrió todo el país y en todas hubo una reunión grande e interesante. Además, creo que ustedes tuvieron oportunidad de verlo. Y no hubo una sola vez un amago de violencia, de irrespeto, ni nada. Resalto esto porque es un signo que el país ha avanzado bastante, nada más lo hago, y en el caso de Liberación avanzó bastante en el respeto entre la gente participante de la. Bien, finalizando. Dice que en una campaña de 3 meses que fue intensa y densa, a mí me quedó rebotando un poquito el concepto, esa dicotomía entre intenso y denso, ¿verdad? Pero intenso sí fue. Obviamente, son 3 meses nada más de campaña. Sin embargo, lo que me llamó poderosamente la atención fue que como elemento extraordinario y primero en mencionar además, no hubo actos de corrupción o mención de actos de corrupción. Y posteriormente dice que eso es un gran avance. Qué curioso de verdad que mencione eso como un factor extraordinario, que fue la palabra que utilizó, repito, porque quiere decir que en otras ocasiones los actos de corrupción o los temas de actos de corrupción fueron muy movidos, muy mencionados en las campañas de liberación. O sea, es un avance que ahora no se hable de actos de corrupción. ¿Es eso o entiendo mal? Usted me dirá. Y posteriormente dice que no hubo actos de violencia. Yo no recuerdo que hayan habido actos de violencia en procesos de pre-campaña y de campaña política. O sea, sí, el día de las elecciones. No recuerdo. Entonces, tratar de decir, sí, Liberación es un partido que pacíficamente lleva a cabo su proceso de convención nacional, quiere decir que nosotros estamos ligados a una cultura pacífica y los otros no. No sé si lo estoy entendiendo mal. Por otro lado, creo que esos dos elementos bien pudo haberlos no mencionado. Bien pudo haberlo no mencionado. Nada más. Y se hubiera quedado, no sé en qué momento hubiera sido propicio detenerse en la declaración, pero yo creo que los políticos a veces hablan muy complejo, muy enredado, como que muy floreado, muy elaborado. Pero cuando uno comienza a desgranar un poquito lo que dicen, lo que omiten, ¿verdad? Y cómo lo enfocan, uno trata de darse cuenta o uno se da cuenta que realmente de repente el discurso o no venía muy robusto, venía medio vacío, ¿verdad? O trataba de agarrar la realidad y acomodarla de tal manera, digamos, no mostrarla así, sino que mostrarla así o que mostrarla así, dependiendo cuál sea la intención de lo que uno vaya a observar, ¿verdad? No sé qué les parece. Eso era algo que espero haya resultado corto. No resultó corto. Ya casi 20 minutos. Muchas gracias.